Muy buenas tardes. Estamos ahora sí de regreso en Entre Mates y Cafés. Hoy vamos a tener una invitada muy especial, como les había contado, Carolina, de Vuelo Hincapié de Conexión Alimentos. Vamos a estar hablando de sobrepeso. Ella es una especialista en los temas de sobrepeso desde el punto de vista de la biodescodificación también. Y ustedes saben que para mí es supremamente importante, que nos orientemos siempre desde ese punto de vista que es tan amoroso y tan de conciencia de por qué nuestro cuerpo hace lo que hace. Entonces vamos a ver aquí que ya está. Conectarse. ¡Hola! Diana, muchas gracias por invitarme. Con mucho gusto y muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Qué bien, qué bien. Aquí estamos, aquí en Italia son las 8 de la noche, bueno, aquí decimos de la tarde, son las 8 de la tarde, todavía estamos con un poquito de frío, nada que despierta todavía esa primavera, pero aquí estamos para conversar un poquito, para compartir información acerca del sobrepeso con la gente que está contigo, la gente que te sigue, a la gente que tú ayudas y bueno, es muy bonito poder compartir estos espacios. Yo te agradezco mucho, Diana, por la invitación. Ay, yo estoy feliz de recibirte. Tú estás en Italia, pero eres colombiana, ¿no? Cuéntanos un poquito de ti. Sí, yo soy colombiana, soy pereirana. Me fui hace muchos años de Pereira, pero mi acento dice lo contrario. Hace 11 años me fui de Pereira, sí. Luego viví en Bogotá, luego viví en Barcelona. En Bogotá viví 5 años, en Barcelona viví 2 años. Y bueno, y ahora la vida, el amor y todo lo que es mi plan de vida, pues me tiene aquí en Turín, en el norte de Italia. Entonces, bueno, aquí vivo ya hace 4 años. Y entonces eso es muy bonito porque sabemos pues que con todas estas dinámicas del COVID pues cambiaron muchas cosas y una de ellas es toda la apertura que nos ha permitido el poder trabajar online, el poder ayudar a tantas personas de una manera que no tengamos que estar en presencia. Entonces a eso me dedico. Siempre una vida de continuos viajes y pues gracias a este trabajo he podido acompañar a muchas mujeres a entender justamente esto que es tu propósito hoy, explicarle a la gente qué es lo que quiere decir el sobrepeso. Vale. Cuéntanos un poquito cómo llegaste, un poquito de tu historia, desde esa historia personal y desde ese propósito personal que nos hace cada uno tan particulares y que en tu caso te guió y te inspiró a acompañar a mujeres a comprender qué le quiere decir su sobrepeso. Bueno, imagínate, Diana, que resulta que yo siempre estuve como con muchas mujeres a mi alrededor, ¿cierto? Yo me dedico al mundo de la descodificación y la terapia desde el 2020, o sea, es algo bastante reciente, son solo 4 años en este mundo, porque antes estaba en el mundo corporativo, yo era una persona que mi foco era el ascenso a nivel corporativo, siempre viví en el mundo de la empresa, la multinacional, tanto en Colombia como en España. Y todo el tema del trabajo personal era algo como mío, ¿sí? Siempre me había gustado. Siempre me había gustado, de hecho yo me acuerdo con muchas anécdotas en la oficina cuando trabajaba en multinacional, que me decía, ya va para sus rituales de hippies, sus cosas de locos, porque obviamente pues nos reíamos porque claro, era un contexto de el Excel, la reunión, los viajes de trabajo, las aperturas de negocios y yo siempre entre una cosa y otra iba a hacer cursos, a hacer retiros, pero te estoy hablando desde que yo tenía inclusive 20 años. Y entonces, ¿qué pasó? Una de las cosas que más me llamaban la atención era ver a tantas mujeres cerca a mí, Diana, todo el tiempo hablando de dietas, todo el tiempo. A mí me pasó algo muy curioso y es que desde muy jovencita yo me interesé mucho por el cuidado del cuerpo. Entonces, claro, a los 18 o 20 años, cuando uno está comiendo perro caliente, hamburguesa y gaseosa, a mí siempre me interesó el cuidado de la salud del cuerpo, pero no fue algo que yo aprendí
por mi familia o porque venga de una familia de médicos, nutricionistas, no, fue algo como mío. Muy innato. Entonces, sí, entonces yo tenía ese estilo de vida, que me encantaba la salud, que entendía que había algo más y al mismo tiempo me generaba mucha curiosidad ver a tantas mujeres a mi alrededor, mujeres hermosas, mujeres con demasiadas cosas, demasiadas cualidades, demasiadas cosas positivas, pero su foco era cómo estoy de gorda, cómo estoy de gorda, este fin de semana comí, entonces mañana no como, entonces me castigo, y entonces mira esta, bueno, y pues te estoy hablando que cuando yo tenía 20 años ni siquiera teníamos las redes sociales. Y yo empecé a trabajar en el mundo de la empresa muy, muy jovencita, tenía 23 años, cuando ya era profesional y ahí empecé a hacer mi primer posgrado. Entonces, siempre me llamó la atención eso, como ver esa frustración constante de las mujeres, esa lucha, porque esa sí que es la palabra correcta, esa lucha permanente con el cuerpo, ese rechazo a lo que se ve en el espejo y ese continuo subo y baja de hice dieta, bajé de peso, ay no, pero volví a subir, pero volví a bajar. Entonces eso me llamó siempre la atención, pero todo, como te digo, en silencio lo compaginaba con mi vida de ejecutiva. Ok. Bueno, entonces entramos en materia con esto que acabas de contar, porque has dicho palabras que yo creo que muchas mujeres nos hemos encontrado con ese vernos al espejo y estar en lucha, en rechazo, en no me gusta, en lo que veo, lo que veo en el espejo no lo acepto. Eh, y entonces como que la primera es, tengo que cambiar lo que como. Y nos vamos a la dieta y hacemos dieta y a veces bajamos de peso, otras veces no. Y yo creo que muchas veces decimos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué si yo hice exactamente lo que me dijeron en la dieta, lo que me dijeron en la dieta del pasillo que le funcionó a mi amiga, la que le funcionó a la tía, y por qué a mí no? ¿Por qué? Claro, entonces, mira, resulta que ahí vamos como por varias capas. Lo primero es que una persona que lleva toda su vida luchando con dietas es una persona que también carga mucha frustración, porque es una persona como que cada ciclo, y aparte son ciclos bastante cortos, conecta con el sentimiento de, viste que no soy capaz, viste que no soy capaz. Nosotros tenemos muchísimos pensamientos al día, más de 90.000, y muchos de esos pensamientos son bastante negativos, bastante autodestructivos. Entonces, imagínate una persona que tiene un propósito, no es muy profundo ni tampoco lo tiene muy claro, es algo como vago, quiero ser flaca, ¿cierto? Es como la gran palabra, quiero ser flaca, ¿cierto? Quiero adelgazar. Bueno, y entonces quiero adelgazar y lo intenta cada periodo, cada cierto tiempo. Lo intenta y hace algunas acciones desde lo exterior, porque pues es como lo lógico, ¿cierto? Si yo quiero ser flaca, pues hago dos cosas. En Pereira y en Colombia decimos mucho, cierra la boca y muévete un poquito. El moverse un poquito es como lo que más cuesta de pronto. La gente tiene con mucha resistencia de pronto a empezar la práctica deportiva. Entonces dice, pues no voy a comer, ¿cierto? Quiero bajar de peso, 2 puntos, no como. Entonces es una persona que tiene una frustración continua. ¿Por qué? Porque esas dietas tan restrictivas son muy difíciles de sostener en el tiempo, ¿cierto? Entonces imaginémonos aquí la metáfora del amante, ¿sí? ¿Por qué entre dos personas que son amantes hay tanta pasión y todo funciona a color de rosa? Porque hay como esa restricción, ¿cierto? Pero cuando se ven, todo sucede. Pues pasa lo mismo con las dietas. Yo dejo de comer, dejo de comer, dejo de comer, pero todo el día tengo en mi mente, Dios mío, no veo la hora de comerme una hamburguesa, unas papas fritas, ¿qué es esta ansiedad tan horrible? Cuando llego a esa meta, es decir, cuando bajo esos 2, 3 kilitos, pienso, listo, yo ya llegué a donde quería que llegar. Es decir, yo ya me encontré con mi amante, ahora me desbordo y que suceda todo lo que tenga que suceder. ¿Qué es lo que todo lo que tiene que suceder? Hamburguesa, papas, gaseosa, como. Entonces, claro, como comí así, luego me viene como un tema de culpa y luego la báscula vuelve y sube. Y entramos en ese círculo tan desgastante, tan agotador en el que viven muchas mujeres, que es el que te contaba que yo veía al principio en la oficina, con mis amigas, era como esa lucha continua. Tengo como esta decepción, lo intento todo, pero no lo logro.
Sí, sí, sí. Además, me haces pensar que, claro, siempre está como la idea de hago la dieta, no, no como algo como algo temporal, no como algo que voy a tener como un estilo de vida, sino como pensando en y cuándo voy a salir de la dieta, ¿no? Para volver a lo anterior, para volver a lo que ya me traía, a lo que, pues, a lo que si solo se tratara de alimentos, al alimento que ya, a la forma en la que me alimentaba que me llevó hasta ahí. Entonces, como ya sé que, vuelvo y digo, pongo la aclaración, si solo se trata de alimentos, en el supuesto de que solo se tratara de la alimentación, me estaba alimentando así. Esa forma de alimentarme me llevó al sobrepeso. Entro a una dieta, pero con la ilusión de volver a lo anterior. Ujú. Claro, es que mira, muchas veces el efecto rebote, la palabra engloba muchas cosas. El efecto rebote es rebotar en el peso que teníamos antes y las estadísticas y todo ya dan como mucha razón, o sea, todos los estudios que se han hecho con la cantidad de muestra es bastante representativa como para sustentar el alto porcentaje que hay. Entonces uno dice, si uno lee cualquier artículo, cualquier documento, bien sea de alguna investigación, algún artículo médico, pues está ya bastante estudiado que más del 85% de las dietas rebotan. Entonces uno dice, listo, es una estadística que tiene un peso bastante importante. Pero el rebotar también, esa palabra implica muchas cosas, porque no solo rebotamos a nivel de nuestro peso, ¿cierto? Y se cambia se puede cambiar mucho lo que se denomina el set point y es cuando las personas empiezan a subir de peso y cada vez suben y suben más, pero Es también peor, sí. es rebotar en un estilo de vida. Uno de los grandes errores, Diana, que existen con relación al tema del peso es pensar que es algo que tiene un inicio y un fin, ¿cierto? Hoy es 2 de mayo. Yo necesito, como ya se viene aquí el verano, entonces yo necesito en junio ponerme un bikini, ¿cierto? Entonces hoy es 2 de mayo, voy a entrar en lo que aquí en Europa se denomina tanto la operación bikini, para estar con el cuerpo que yo tengo en mi mente que debe ser el cuerpo que puede usar un bikini. Entonces yo voy a hacer una dieta, ¿cierto? Para ponerme el bikini. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay ningún trabajo interior. Ponle que a ti no te gusta el tema espiritual. A nadie le tiene por qué, o sea, esto no es algo que tiene que gustar a todo el mundo. Pero sí es un cambio interior en el tema de qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que me conduce al hábito, ¿cierto? No hay ningún cambio ni de hábito, nada. Simplemente yo empecé hoy 2 de junio una dieta que probablemente va a terminar. Si yo soy muy constante, muy una persona como que me metí esto en la cabeza y no me lo saco, ponle que logre sostenerlo un mes y medio. El nivel de cuánto lo puedo sostener es muy corto, hay mucho agotamiento, hay mucho cansancio. Imagínate que yo te diga, Diana, listo, de aquí hasta el 2 de junio tú por favor vas a comer todos los días 100 gramos de pollo hervido, 3 hojas de lechuga y no sé qué, porque esas son las dietas, o sea, no ni siquiera hay un acompañamiento de una nutricionista, se bajan una dieta de internet de poquísimas calorías. ¿Qué es lo que sucede? Llegó el bendito 2 de junio y entonces tú dices, listo, yo ya llegué. Ese es uno de los grandes errores que sucede con este tema, el pensar que hay una fecha de inicio y una fecha de fin. Cuando a mí me buscan y me dicen, Caro, mira qué bueno que te encontré y que tú haces descodificación biológica, esto es una dicha, porque es que yo como odio hacer deporte, pues qué tan rico que tú haces descodificación biológica. Siempre les digo, no soy la persona que te puede ayudar, porque la descodificación biológica es algo que a ti te va a permitir esa conexión y hacer ese trabajo interior, pero tu responsabilidad también es cuidar lo que comes y cómo te mueves, porque esto es un todo. Y te voy a decir otra cosa más importante. ¿Cuánto dura? Toda la vida. Toda la vida. Yo tengo hoy 37 años. A mis 57 años, ¿cómo voy a seguir comiendo? A mis 67 años, a mis 77 años. Espero vivir muchos años, pero esto es un estilo de vida que nos vamos a llevar para siempre. Ahora, la clave, Diana, lo bonito es aprenderlo a hacer desde el disfrute. Me encanta, desde el gozo, desde que yo pueda conectar con esa alimentación y con ese deporte que no me implique un sacrificio. Me parece súper lindo lo que dices. Yo pienso que tiene mucho que ver con hacerlo desde el amor, por el autocuidado, porque yo me merezco estar saludable, estar en un peso en el que me sienta ágil, como, o sea, muchos otros elementos más allá de lo estético,
que también hacen parte y que nutren esa visión, ¿no? De yo hago ejercicio porque me quiero sentir ágil, porque quiero llegar a los 77, a la edad que Dios me quiera dar, saludable, ágil, que yo misma pueda hacer mis cosas. Y entonces, tanto lo que elijo, las decisiones que tomo con mi alimentación, como las decisiones de movimiento, sean basadas en ese cariñito que me tengo y no en que no me gusto, ¿no? Entonces voy a hacer ejercicio para ver si cambio esto que no me, si lo hago desde el rechazo. Pero tú usaste una palabra, una expresión que me gustó y esto es como un todo. Entonces hay como varios pilares, ¿no? Nosotros nos enfocamos por cultura, muchas veces por desconocimiento, por muchas otras cosas, en que se trata de alimento. Y tú dijiste, esto es un todo. Entonces, ¿cuáles serían como esos pilares que conforman ese todo más allá del alimento? Mira, esos pilares yo dentro de Conexión Alimento lo llamo el método EMA, que es la unión de tres letras, ¿cierto? EMA, que quiere decir las emociones, el movimiento y la alimentación. Y dentro de emociones, el sustento está la descodificación biológica, a pesar que la descodificación biológica va a revisar, y tú obviamente lo sabes como descodificadora, es la biología, no es la emoción, es el shock biológico y no psicológico. Pero obviamente pues es algo que engloba ahí como hacer alusión de ese trabajo interior. Es un todo. Cuando yo tengo sobrepeso, es interesante revisar, Diana, lo que yo cargo, pero no solamente lo que me dice la pesa, la balanza, sino lo que yo también cargo en mi alma, ¿sí? Y es algo literal y es algo que sobrepasa inclusive los límites de lo que puede ser el trabajo espiritual. Si yo soy una persona que fui abusada sexualmente, que fui maltratada, que fui abandonada de niña, que nunca pude estar con mis padres, por ejemplo, es un peso que yo literalmente cargo. Entonces, ¿cuál es la invitación? Es a verificar cómo yo eso lo viví, pero a pesar de eso, no siempre con eso, pero a pesar de eso yo puedo salir adelante. Porque cuando nosotros hablamos de cómo bien, porque me amo, en una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria o que tiene algún tipo de conducta conflictiva en relación con el alimento, el problema, Diana, es que esas recompensas a través de la comida es la única forma de amor que encuentran. ¿Mm? Entonces, estoy tan sola que me merezco comerme este litro de helado. Estoy tan sola, puede que ni siquiera la persona llegue a tener ese nivel de racionamiento, de profunda cuestionamiento, ¿sí? Pero intrínseco es, estoy sola aquí en mi casa, no cuento con nadie, pero este litro de helado, estas galletas, estos chocolates, es la única representación, es lo más cercano que se parece al amor que yo encuentro en este momento, ¿cierto? Muchas veces también es una recompensa, ¿cierto? Es como una reacción. Tuve una discusión con mi esposo, con mi jefe, entonces para mí es muy exigente enfrentar esto desde el diálogo. Entonces, más bien voy a canalizar esto, entender que la persona que tiene este tipo de conducta es porque busca canalizar a través de la comida algo que se le dificulta entender desde la respiración, desde el diálogo, desde las cuestiones profundas, ¿cierto? Entonces, ese es como el gran pilar que son las emociones y obviamente se trabaja muy a nivel profundo, a nivel muy profundo que suele venir sobre todo desde la primera infancia, ¿cierto? Tú bien sabes que la infancia no fue algo que nos pasó hace muchos años, sino que es algo que nosotros traemos con nosotros todo el tiempo y que todo el tiempo van saliendo conductas, sobre todo cuando son conductas a nivel de reacción, ¿cierto? Cuando yo discuto con mi esposo y grito, lloro, ¿cierto? Es como una reacción como, a ver, ¿cuál es mi edad emocional en este momento? ¿Tengo 37 años o tengo 5? ¿Cierto? Es muy difícil llegar a cuestionarse eso, es muy difícil, ¿cierto? Eso es el tan mencionado trabajo interior, es como cuando yo digo, Dios mío, ¿yo por qué estoy reaccionando así? O cuando salgo de control, cuando exploto, este tipo de cosas. Entonces, ahí básicamente hacemos como un análisis bien profundo a nivel de la infancia, ¿sí? Luego nos vamos con el movimiento, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que entender que el músculo, el desarrollo del músculo es sinónimo de vida, es sinónimo de independencia, es sinónimo, ese sí que es el verdadero anti-age. Entonces, si yo digo,
¿cómo quiero vivir yo a mis 60 años? Si la respuesta es, me veo muy joven y viajando por el mundo, por favor, haz ejercicio de fuerza. Y el tercer pilar, Diana, es la alimentación, ¿cierto? La alimentación. Siempre lo digo de una forma muy fácil, que yo tenga que pelar más y cortar menos. Es decir, que yo tenga que usar un cuchillo para cocinar y no unas tijeritas para abrir un paquetico. Esos son los tres pilares que componen todo ese trabajo en relación con el sobrepeso y con esa relación que yo pueda tener tan conflictiva con el cuerpo o la comida. Ok, me encanta esa analogía, me la voy a quedar bastante porque de hecho creo que todavía debe estar en mis historias algo que decía Nutrihierro, que pues, me imagino que lo conoces, que habla de que el cuerpo no necesita nada nuevo, necesita recuperar lo que ha perdido, ¿no? No necesitamos inventarnos el nuevo método, la nueva cápsula, la nueva pastilla, la nueva no sé qué, sino realmente ir al origen y al conocimiento y a lo que realmente nos ha traído hasta acá como especie, ¿no? Mucho de lo que tú dices de todo lo que nos hemos acostumbrado por facilidad, eh, por el mercadeo, por la publicidad, que es todos estos alimentos ultraprocesados son realmente muy recientes para nuestra biología, ¿no? Y entonces es lo que de alguna manera ha traído no solamente problemas con el peso, sino con la salud. Entonces, más que tratar de buscar el nuevo método, es como ver qué hemos incorporado recientemente que tal vez no es lo más natural ni lo más saludable ni lo más amoroso con nosotros y volver al origen, ¿no? Así Volver es, y a mira lo que, mira, esencial. sí, y mira qué importante esto que marcas de volver al origen, Diana, y es uno de los principales conflictos que se ve muy, muy frecuente en el sobrepeso y es el responsable de estas subidas de peso tan abruptas en un periodo de tiempo tan corto. Y es desde lo que las leyes biológicas Hammer denominó el conflicto del prófugo o de los túbulos colectores renales o el conflicto de estar como pez fuera del agua. Entonces vamos a explicar eso con un ejemplo muy cercano, ya que mencionas esto de orígenes, millones de años de evolución, responder a una evolución filogenética. ¿Qué es lo que sucede? Todos yo creo que conocemos a alguien que migró y que cuando migró subió mucho de peso, ¿cierto? Estoy en Colombia, se fue mi amiga para España y a los 2 meses veo que hicimos una videollamada y la vi con bastante aumento de peso, o sea, pero en un periodo muy corto. Y entonces esta amiga me va a decir, no, pues imagínate que es que aquí el agua, aquí todo me engorda, desde que llegué me engordé, pero yo no sé qué es lo que pasa. Eso fue lo que Hammer denominó el conflicto de el prófugo, ¿cierto? Como pez fuera del agua. ¿Por qué? Porque resulta que en la evolución filogenética, cuando esto sí es biología pura, cuando se pasa de el medio acuático al medio terrestre hace millones de años, en esa transición, cuando también desarrollamos otros órganos por el cual hoy podemos respirar, en esa transición la mayor muerte fue por la desecación, ¿cierto? Millones de especies mueren allí. Y nosotros hoy lo vemos cuando, por ejemplo, un pececito sale del agua y se queda quieto y se empieza a inflar esperando a que llegue la ola siguiente que lo pueda llevar de vuelta al agua. ¿Esto por qué sucede? ¿Qué es lo que pasa al interior? Nosotros tenemos que entender que el cuerpo es una máquina perfecta y que como lo hace el pececito, lo hacemos nosotros porque compartimos muchísimas cosas con el reino animal, aunque pensemos siempre que somos infinitamente superiores y no siempre es así. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos en un profundo conflicto de soledad, de abandono, de sentir que yo no pertenezco, como le puede pasar a esta persona que migró, que llegó a un entorno que no es el suyo, que con unas personas que no son las suyas, una casa, un trabajo, un contexto que no es el suyo, me siento como pez fuera del agua, mi biología va a empezar a echar mano de mecanismos que tienen millones de años de evolución. Entonces uno dice, no, pero es que yo en estas cosas no creo, porque es que yo no creo en cosas espirituales, ok, no crees en eso, pero esto es biología, ¿cierto? Esto es. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Cuando empiezo a estar en este contexto, mi cuerpo dice, estamos en un ambiente hostil, no hay disponibilidad de recurso. La biología siempre va a buscar un fin primario que es la supervivencia de la especie, de cualquier especie. Ponte a caminar y a veces tú ves una florecita que salió ahí, como en un cemento, y tú dices, ¿esta de dónde salió? Siempre va a primar la vida, ¿cierto? La supervivencia de la especie. Cuando cuando esta persona se siente sola, abandonada, perdida, nuestro cerebro no distingue una realidad de primer orden o de segundo orden. Es decir, si yo pienso que esto está sucediendo todo el tiempo, estoy sola, estoy abandonada, no cuento con nadie, esta gente no me gusta, no me siento en mi hábito, no siento que pertenezco, mi cuerpo lo va a entender como si eso en realidad estuviese ocurriendo. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo este pensamiento rumiante y toda esta bioquímica que sucede en mi cuerpo cuando yo todo el tiempo pienso en esto, estoy sin referentes, mi cuerpo va a decir, hay escasez en el entorno, no hay disponibilidad de recursos, vamos a por lo menos garantizar lo básico que necesitamos para vivir, que es el agua. Aumenta la función del túbulo colector renal, empezamos a orinar bastante poco, y empezamos a hincharnos, entonces bolsitas a los ojos, los anillos no nos salen, nos empiezan a apretar las medias, entonces decimos, tan raro, ¿qué me pasa? Si no he hecho esto, no he hecho como unos cambios muy fuertes en la alimentación. Eso es lo que sucede. Cuando siento que salí de mi entorno, estoy solo abandonado, empiezo a aumentar, ¿vale? Esto es algo que se ve en casi todos los casos de sobrepeso. Si alguna vez contacté con ese conflicto, entro y salgo de él cada tanto, cada tanto. Y además es súper como transparente. Lo digo yo porque lo he tenido, para mí fue súper dramático cuando desactivé el túbulo colector renal por otras razones y bajé peso súper rápido. Después volví a subir porque se volvió a activar y así me la ha pasado un poco. Pero además quisiera agregar que este cambio de entorno, pues que tú lo estás mostrando con la metáfora de la migración, también tiene que ver con otras vivencias como por ejemplo la separación, ¿no? O sea, cambia mi entorno, cambia lo que estoy acostumbrada y me siento en esa situación, ¿no? Que esa es esa muy común, ¿no? Desde que me separé, empecé a subir de peso, desde que, sí, cuando hay cambios dramáticos o muy marcados en nuestro entorno, ¿no? Claro, claro, Diana, ¿por qué? Porque eso es lo que se denomina un conflicto desencadenante, ¿cierto? Imaginémonos como un interruptor de la luz, como que pulsé el botoncito que encendió la luz. Entonces, de la calidad de nuestras preguntas es la calidad de nuestra vida, ¿cierto? Creo que lo dijo Tony Robbins. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empezarnos a preguntar, listo, me está sucediendo esto a nivel físico, inclusive cualquier enfermedad, ¿cierto? Cualquier enfermedad que viví antes. Como aquí estamos hablando de sobrepeso y tú, Diana, en este momento marcas el ejemplo de una separación, de un divorcio y empiezo a subir de peso desde el divorcio, es una pregunta muy interesante que se pueden hacer las personas. ¿Desde cuándo tengo sobrepeso? ¿Desde cuándo? Ah, tengo sobrepeso hace 10 años. Bueno, vamos a revisar qué pasó hace 10 años. Ese es el punto de partida. Ese es el punto de partida. Del aire nadie engorda. Podemos tener sobrepeso porque empezamos a tener una conducta negativa a nivel de alimentación, tuvimos una ingesta de fármacos que de pronto activaron nuestro aumento de peso, desatamos algún tema de tiroides, listo, esos son otros desencadenantes. Pero si yo hice todo este chequeo y no tengo temas, no he sido diagnosticada con temas de tiroides, insulina, no he tenido ingesta de fármacos, de pronto sí, mi conducta alimentaria cambió, pero también es interesante revisar desde cuándo y por qué. Porque si yo digo, empecé a subir de peso hace 10 años y miro qué pasaba, cuál era la coyuntura, cuál era el contexto que estaba viviendo en aquel momento y me doy cuenta, como tú lo marcas, claro, es que yo hace 11, 10 años me divorcié. ¿Qué pasa con ese divorcio en el tema del sobrepeso? El divorcio puede ser un detonante, algo que dispara un conflicto de abandono. Tú puedes haber decidido con tu pareja divorciarte de repente y hasta sentiste descanso,
Pero si había algo pendiente por sanar a nivel de un eventual conflicto de abandono, es muy probable que ese divorcio te lo haya desatado, ¿sí? Entendamos que nosotros vivimos la infancia desde los 0 a los 7 años y de ahí para arriba es como repetición, de ahí para arriba es como repetición, ¿cierto? Entonces, cada rato me salen las cositas que tengo pendiente de resolver en la infancia, cada rato me salen los vacíos, las cosas que no pude llenar, las cosas que están pendientes. Entonces, puede que yo me haya divorciado con 40 años, pero no sabemos si ese divorcio a mis 40 años desató algo que yo tenía pendiente de lo que sufrí, por ejemplo, cuando tenía 5 años, cuando mi papá se fue de casa. Ujú. Sí, 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 siempre esas repeticiones vienen siendo como una oportunidad de revisión, ¿no? De revisión de eso que marcamos en esa etapa y que pues yo creo también que viene siendo como eso que venimos a trabajar, ¿no? Que elegimos como lecciones importantes de nuestra vida y que se van a repetir hasta que decidamos decir, bueno, vamos a ver cuál es el mensaje, qué es lo que me quiere decir esta situación. Has hecho énfasis en el tema de la infancia, de los 0 a los 7 años. Cuéntanos un poquito qué pasa también con las memorias en la parte de nuestra gestación, cuando estábamos en el vientre de mamá. Si hay alguna conexión entre las vivencias Sí, de mamá y el sobrepeso. sí. Las memorias uterinas se están conociendo cada vez más en terapia. Antes habían sido como unas grandes desconocidas y hay muchos documentos muy bonitos que lo hablan y hay muchos autores. El doctor Salomón Celan, Marc Frechet, Christian Frechet. Hay un libro muy bello que se llama El futuro se decide antes de nacer. Lo comento para quienes de pronto sean como curiosos y quieran seguir profundizando en el tema. ¿Qué es lo que pasa? Todo lo que vive mamá, todo lo que le sucede a mamá, el bebé, el feto bebé, lo sabe, lo siente, lo sufre y lo registra, absolutamente todo. Por el cordón umbilical no solo pasa alimento, sino que pasa toda la carga bioquímica de lo que está viviendo, sintiendo y atravesando mamá. Entonces, si por ejemplo mamá durante el embarazo tuvo un luto, o sea, ponle que tuvo una pérdida fuerte, no sé, el padre, el hermano, el amigo, otro hijo, imagínate lo que puede ser ese embarazo. Eso obviamente es un caso muy extremo. Vamos a algo menos grave. Mamá tuvo un cambio de casa porque, no sé, vivía en una casa que le encantaba, que tenía mucho significado para ella, pero ya de pronto con la llegada de este nuevo bebé, pues se quedaría un poco estrecha, entonces vamos a cambiar. Y eso significó para ella de pronto en cierta medida un desarraigo, puede también afectar. Entonces, en relación ya puntual y precisa con el sobrepeso, se encuentra que puede haber el programante, es decir, como el evento que programó, como el primer golpe, como lo que codificó ese conflicto en memorias de abandono que haya sufrido la madre durante el embarazo, o por ejemplo que cuando la madre cuenta al padre que está en embarazo, dice, yo no voy a hacerme cargo de este bebé. También es algo muy interesante todo lo que se ha venido estudiando a nivel de la separación forzada muy rápida de la madre con el bebé. Esto es el caso de incubadora, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Hubo un estudio muy lindo que se hizo en Amazonas con comunidades indígenas de cuando hablaban de esa necesidad tan puntual que tenemos de tener ese contacto piel a piel con mamá. Pero muchas veces por razones médicas, que está en riesgo la vida del bebé o todo lo que pueda suceder, pues el bebé tuvo que ser llevado a incubadora. De nuevo, biología pura. Si el bebé está solo, solito, recién nacido, ese bebé ya está registrando, ese bebé ya está haciendo un registro sensorial. El hecho de que tenga 2 horas de nacido no quiere decir que el bebé no sienta, el bebé tiene un registro que va quedando impregnado en su memoria celular. Si yo estoy ahí solo, no veo a nadie, no escucho a nadie porque estoy en una incubadora, ¿qué va a suceder? Mi biología va a empezar a echar mano de mecanismos ganadores para poder tener a salvo. Muchas veces uno de esos mecanismos de los que más efectividad tienen en el reino de la naturaleza es el aumento del tejido adiposo. Todo cachorro, incluyendo el cachorro humano, al estar
en un peligro inminente de abandono, de morir, puede echar mano de respuestas que llevan millones de años en la evolución. Y si eso, para tenerlo con vida, para poder calmar ese frío que siente, o inclusive esa angustia porque no se sabe si va a haber recurso, tiene que aumentar el tejido adiposo, lo va a hacer, lo va a hacer. Y tal vez algunas personas se estarían preguntando, bueno, listo, y eso pasó cuando estaba en la barriguita de mamá, cuando acababa de nacer, antes de los 7 años, ¿qué puedo hacer ahora? Entonces, ¿cómo es, desde como con este estilo tuyo tan didáctico de explicar, eh, qué podemos hacer si eso ya pasó? Sí, eso es como la buena noticia de todo esto que se vive ahora, y es que todos tenemos muchos temas por sanar. Todos tenemos que atravesar como un camino, como un río, ¿cierto? Tengo que pasar de una calle a la otra, ¿cierto? Y hay unas personas que para pasar de una calle a la otra tienen diferentes conflictos. Uno lo tiene con el dinero, otro con las relaciones. En el caso que tú y yo estamos hablando y que nos concierne es cómo hago para entender mi sobrepeso, ¿cierto? Entonces, yo ya sé, porque vi este live, que de pronto yo fui llevado a incubadora. Además, también escuché el tema del abandono paterno. Claro, es que a mí mi papá me abandonó. Entonces, abandono de mi padre, incubadora. Por si fuera poco, me divorcié y me fui del país. Entonces uno dice, tengo todo lo que el doctor Salomón Celán denominó el pack conflictual, ¿cierto? O sea, tengo el sobrepeso es multifactorial. Son muchos los conflictos que están al interior, ¿cierto? Entonces, yo Sí, ya también, y también vale la pena decir que no hemos sido, que en esta charla sería muy difícil ser exhaustivas de todas las opciones, ¿no? O sea, como que tengo sobrepeso, pero ninguna de las que están mencionando me suena, no es que hay más. claro, son muchas más, es abuso sexual, es maltrato, es abandono, es escasez económica, es una profunda memoria de escasez a nivel ya de alimento, por ejemplo. Entonces, obviamente, son muchas los conflictos que pueden haber detrás, como tú lo mencionas. Y entonces, ¿qué pasa? Respondiéndote a la pregunta que me habías hecho. Yo ya me di cuenta que tengo todas estas cosas, ¿ahora qué hago? Pues es muy bonito darme cuenta de que todas esas cosas pueden ser sanadas, ¿cierto? Y eso ahí echamos mano de un concepto que se está escuchando mucho recientemente, cada vez más en el ámbito de la terapia, es muy bonito y es el automaternarnos y el autopaternarnos, ¿sí? Entonces, yo identifiqué que hay un tema de abandono, por ejemplo. Mis papás, por la razón que fuera, porque en ese momento, pues obviamente, como que fue eso lo que pudieron entregarme, eso genera un vacío, ¿cierto? Cuando se trabaja, cuando se hace el trabajo con el niño interior es para llenar la brecha entre lo que necesitaba y lo que obtuve, ¿cierto? Entre esos dos hay un espaciecito. Listo. Yo no me voy a poner a mis 30 años a reclamarle a mis papás. No, porque ya me dieron lo más grande que es la vida. Perfecto. ¿Qué voy a hacer yo para llenar ese huequito que hay entre lo que necesitaba y lo que tuve? Pues si yo ya identifiqué a través de un ejercicio terapéutico o a través de preguntas muy poderosas o a través de lo que mi propio sobrepeso me puede decir, que lo que tengo es abandono, es voy a llenar todo ese vacío, ¿sí? Nunca más abandonarme. Y obviamente pues aquí podría dar una lista eterna de cómo nos abandonamos diariamente, pero la respuesta es nunca más me voy a abandonar. Acciones puntuales que para mí signifiquen que nunca más me voy a abandonar, ¿cierto? Entonces, respondiendo a tu pregunta, listo, yo ya sé que eso me pasó, ¿ahora qué hago? Ahora qué hago es interior, trabajo interior, trabajo interior. ¿Qué es el trabajo interior? Cuestionarme absolutamente todo, lo que siento, cómo reacciono, cómo actúo, cuestionarme todo el tiempo cuestionarme, poder atravesar a través del cuerpo, si pasar a través del cuerpo todas estas sensaciones corporales, si tengo algo pendiente, llorar lo que haga falta, pero entender que el trabajo con el niño interior se trata de darme justamente aquello que me faltó. Yo hablo mucho, Diana, y ya van 40 minutos. Yo creo que esto No, se va a mira, cortar en cualquier momento. Creo que son como no, tenemos 45, 20 no me minutos. acuerdo. No, es una hora. Ah, ok, Una hora. vale. Si quieres, entonces Pero vamos tú me como dijiste, ¿no? También que redondeando. ya, es la noche, ya estás en la noche. Ah, se me olvidó algo que iba a decir.
No, bueno, de un trabajo de autoconocimiento, ¿no? Y ahí lo conectaría con otra de las cosas que tú dices en conexión al alimento, precisamente, de cómo cuando tenemos esta insatisfacción con nuestro peso, es una excusa perfecta o es un hilo del que tirar para entrar en ese trabajo personal y en ese trabajo de autoconocimiento, ¿no? Que es esto que vinimos a hacer, pues que yo creo, no sé, algunas personas lo verán distinto, pero yo sí creo que siempre venimos con esa intención de crecimiento, o hay por lo menos ese anhelo de crecimiento interior, más allá de querer bajar de peso. Hay, en el fondo de nuestro corazón también siempre hay ese llamado a sanar, aunque no lo hayamos hecho como tan consciente. ¿Cómo ves tú? Porque tú hablas en conexión al alimento precisamente de salir del ciclo de las dietas y de la frustración que da el rebote y de esa conexión con el poder interior. ¿Cómo, cómo desde tu punto de vista ves esa conexión entre el anhelo de bajar de peso y este poder interior? Es que el sobrepeso es solamente la parte visible de un dolor muy profundo del alma. Es solamente lo que se ve. ¿Mm? Entonces, para muchas personas bajar de peso puede ser un peligro, ¿cierto? Entonces, ahí es muy interesante verificar si hay un beneficio secundario en que yo tenga sobrepeso. Hay un beneficio secundario oculto, inconsciente de que yo tenga sobrepeso. Esto es muy evidente, Diana, en los casos, por ejemplo, de abuso sexual. Para una persona que fue abusada sexualmente y que a raíz del abuso empezó a tener una conducta alimentaria de atracones, de autosabotaje, inclusive de hacerse daño a través de atracones de comida, pero estamos hablando de personas inclusive que llegan a obesidades, ¿cierto? Obesidades mórbidas a través de este tipo de conductas es me hago daño porque la víctima de abuso muchas veces también tiene consigo no solo todo el horror y el trauma del abuso, sino aparte a veces cargan con culpas, con una sensación de estoy como manchada, ¿no? Como sucia por siempre. Entonces, esa persona, cuando por algo que suceda intenta bajar de peso, muchas veces lo que puede suceder es que cuando empieza a bajar entra en peligro. Para ella adelgazar es un peligro. ¿Por qué? Porque nuevamente puede estar expuesta ante nuevos agresores, ¿cierto? Muchas veces el estar expuesta puede ser o bien porque ella tenga esa necesidad de estar cubierta, me cubro para no ser vista, entre menos sea vista, más a salvo voy a estar, o bien porque el recuperar esa figura que algún día tuvo puede ser un raíl del mismo cuerpo que tenía cuando fue abusada. Entonces, por eso esto se ve muchas veces en víctimas de abuso. Ahí por eso es interesante verificar, ¿cierto?, qué efecto secundario puede ser. Luego, en hilo con lo que me has dicho, que es cómo uno este trabajo interior con el tema del sobrepeso, es que ese sobrepeso es esa gran parte visible. Entonces, vamos a un ejercicio interesante que pueden hacer las personas, es hacerse preguntas en forma de cono invertido, ¿cierto? Quiero bajar de peso. ¿Por qué? Por salud. Ok, de verdad es por salud. Si fuera por salud ya lo hubieses hecho. Porque resulta que me siento mal en la oficina porque me critican. ¿Qué significa para ti ser criticada? Pues que de pronto no encajo. ¿Qué pasa si no encajas? Bajas y bajas y bajas, haciéndote muchas preguntas, hasta que tú puedes entender, por ejemplo, que lo que tienes es un miedo a no encajar, un miedo a ser rechazada, un miedo a no pertenecer, ¿cierto? Un miedo a no pertenecer, ¿sí? Entonces, detrás del sobrepeso se esconden muchas cosas. Cuando hacemos un trabajo interior es entender qué es lo que me quiere decir mi cuerpo a través de esto, por qué he venido acumulando tanta grasa con el paso de los años, por qué descargo todo esto que siento en la comida, qué es lo que yo quiero entender a través de engullar comida. Obviamente esto requiere mucha observación. No es un camino fácil, o sea, no es que alguien vea este live y la vida se le arregló. Es un trabajo duradero, constante, profundo,
pero si al menos viendo este live dicen, listo, o sea que aquí yo me acabo de dar cuenta que hay algo más, hay algo más que yo pueda hacer que contar calorías y es preguntarme qué me duele. O sea, me pongo mi mano en mi pechito y ¿qué me duele tanto a mí? ¿Qué me duele tanto en la vida? ¿Mm? Eso es un primer paso, es un primer paso. Qué bello. Bueno, Caro, me gustaría que nos cuentes un poquito de Conexión Alimento, del acompañamiento que tú haces, de los programas que tienes, dónde te encontramos y cómo es ese acompañamiento que ofreces. Diana, pues imagínate que tú me invitaste a este live hace ya mucho tiempo, porque obviamente tú arreglas tu agenda con todas las personas que tienes, pero hoy, 2 de mayo, estamos en plena fase de recepción de todas las personas que van a empezar esta edición del programa de Conexión Alimento que se llama El Despertar de tu Diosa. Abrimos inscripciones el pasado sábado 27 de abril en el marco de un taller muy bonito que se llama Tu cuerpo te habla, descubre su mensaje. Y todas estas semanas se han venido sumando mujeres que ya entendieron esto, que hay algo más que contar calorías, que hay algo más profundo. Es un programa hermoso, grupal, que dura 8 semanas, o sea, vamos 8 semanas caminando mano con mano y durante estas 8 semanas vamos a ver esos 3 pilares que te conté, las emociones, el movimiento y la alimentación, pero haciendo doble clic en emociones. ¿Y en emociones qué vemos? Vemos 3 grandes temas: la infancia, la memoria uterina y la memoria transgeneracional. Y durante 8 semanas vamos en lo profundo. ¿Para qué? Para que las personas puedan empezar a hacer un profundo trabajo interior, para que las personas empiecen a cuestionarse, empiecen a trabajar desde la raíz y obviamente pueda hacer algo que pueda sostener en el tiempo. Entonces, obviamente, Dianis, tú que preguntas cómo me pueden contactar, pues pueden o bien dejarnos un mensaje aquí en este live o al finalizar en historias comparto el link para que compilen un formulario que dura 1 minuto. Simplemente te hago 3 preguntas, tu teléfono y tu correo electrónico y te contactaremos para darte toda la información si se quieren sumar a ser parte del programa. Súper. Yo quiero decir algo y es como el tema del rebote, bueno, siempre como que volvemos a lo anterior, volvemos a lo anterior. No, cuando hacemos un trabajo como este es para que ya no tengamos que... revisamos la infancia, revisamos las memorias pregestacionales, revisamos el transgeneracional, ay, para que ya de verdad sea un tema, una carga que la dejamos en el pasado y ya esto ya no nos acompañe más, para que realmente sea una transformación, no un cambio, una transformación. Ya no vamos a volver a ese estado anterior porque realmente ya encontramos esa paz y ese rellenar ese vacío, como tú dices, ese huequito que nos había quedado pendiente, rellenarlo y por decir, ya, esto ya es un tema del pasado, ya es un tema resuelto. Como dices tú, no es soplar y hacer botella, pero eso lo digo yo, o sea, no es fácil, yo lo digo con esta expresión. No es soplar y hacer botellas, es un trabajo que requiere compromiso, realmente atención, para generar ese autoconocimiento que realmente nos lleve a seguir creciendo cada vez más y que en lugar de ser un dolor sea ahora un poder, porque conectamos con nuestros recursos, conectamos con todo eso que igual está con nosotros, pero que muchas veces no lo reconocemos y no lo usamos, ¿no? Así es, Diana, ese es el propósito del programa, ¿cierto? Ese es el propósito del programa y ese es como el gran fin, o sea, que tú realmente puedas darte cuenta de toda la grandeza que hay en tu interior. Me gustaría cerrar conectando con esto que dices con 2 cosas. Por ejemplo, si yo tengo una meta, yo necesito bajar 18 kilos de peso, listo, me voy a hacer una liposucción, ese es el escenario A. Entro al quirófano, me hacen una liposucción, o sea, me sacan a través del procedimiento quirúrgico todos estos litros de grasa que en kilos se van a representar con esta reducción de 18 kilos. Listo, perfecto. Me hice este procedimiento estético, me hice unos masajes posoperatorios, me puse unas fajas y al cabo de 3 meses soy una persona, entre unas muy grandes comillas, una persona nueva con 18 kilos menos. Ese es el escenario A. Si ese es lo que tú quieres hacer,
Está perfecto. No estoy de acuerdo para nada con esta cirugía estética, pero ponle que tú digas, no, es que esto es lo que yo quiero hacer. Perfecto. Pero también la invitación es este escenario B, y es en el que tú realmente puedas ser una persona nueva. Porque esos 18 kilos, lo interesante es la persona en la que tú tienes que convertirte para alcanzarlo. Porque para yo bajar 18 kilos, si yo voy a hacerlo, no a través de ese escenario A, ¿cierto? Quiero que me pases la palabra, o sea, no es moralista o crítica, pero son dos escenarios que estamos poniendo aquí y obviamente ya cada persona decide. En el escenario B es, ¿en quién me tengo que convertir yo para bajar estos 18 kilos? Y no solo eso, sino sostenerlo para siempre. Tengo que convertirme en una persona que va a poner mi foco en mi interior, que va a ser una persona que quizás por primera vez en la vida se va a priorizar, que va a ser una mujer que va a realmente tener soberanía y autogobierno de toda su grandeza y toda su feminidad. Va a ser una persona constante, constante, va a ser una persona enfocada, va a ser una persona con claridad mental, con una visión clara, con unas emociones mucho más limpias. Entonces, entre el escenario A y el escenario B, mi propuesta es el escenario B. Pero ponle que absolutamente quieras la A, siempre te diría acompáñalo. Hay chicas dentro del programa de Conexión Alimento que se han hecho, por ejemplo, cirugía, el manga gástrico, por ejemplo. Ok, si esa es tu elección, ok, pero siempre, siempre que tú puedas acompañarlo con una verdadera transformación, que dentro de ti pase algo. Porque si tú lo que te hiciste fue una lipo, tú eres una persona físicamente diferente, pero en tu interior no pasó nada, no pasó nada. Además, que creo que otra cosa que pasa con este tipo de métodos es que tenemos la ilusión de que al perder el peso me voy a sentir de determinada manera. Y puede ser que al principio diga, uy, qué chévere, sí, con la aprobación de los demás y los comentarios de, uy, cómo está flaca, pero al final siempre va a quedar haciendo falta algo más. Y ese algo más es precisamente ese camino que recorres, que tú dices en el lado B, ¿no? Es porque yo creo que si estoy flaca me voy a amar, me voy a gustar, me voy a ser más aprobada, voy a tener más posibilidades de éxito en la pared. Una cantidad de cosas que cuando nos damos cuenta, realmente esa ilusión que nosotros se la llevamos al peso, está realmente en la brecha que tú describías, Claro. y en ese vacío que está por llenar. Entonces no es sacando grasa que ese vacío se llena. Claro. Y es como esa Claro, y sucede, de... y sucede con todo. Voy a ser feliz cuando me case, voy a ser feliz cuando tenga este trabajo, voy a ser feliz cuando gane este dinero. Y me caso, tengo este trabajo, tengo este dinero, y además soy flaca y sigo sin sentirme bien. ¿Por qué? Porque el camino siempre es hacia adentro, siempre es hacia adentro. Cuando yo tengo todo esto a nivel externo, pero sigo sin hacer una mirada interior, todavía no he suplido esa necesidad. Así es. Bueno, Cara, yo creo que yo hablo un montón y tú definitivamente se nota que este es un tema que te apasiona, entonces creo que pues seguiríamos hablando mucho tiempo, pero bueno, ya es Claro. hora de cerrar. Te agradezco infinitamente este ratico que nos has regalado, toda tu sabiduría, como te digo, todo este estilo tan didáctico que tú tienes para explicar estos temas. Los invitamos nuevamente a que te sigan en Conexión Alimento, a que se inscriban en el programa y bueno, a que nos sigan también acompañando en este espacio en el que hablamos de todos estos temas que nos llevan realmente a ir hacia adentro, a hacer el trabajo que realmente nos va a dar un resultado en convertirnos en la persona, en ese gran potencial que somos. Así es. Carito, Diana, muchas gracias. gracias a ti por el espacio, por la invitación y por lo rico que conversamos esta ahorita. Muchas gracias. Gracias y que descanses, que tengas muy buena noche. Gracias. Chao, chao, muchas gracias. Un abrazo grande.